¿Qué tal, estimado estudiante? Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. A ver, esperamos unos minutitos mientras sus compañeros se conectan para comenzar con la sesión.
¿Qué tal, estimado estudiante? Buenas noches. ¿Qué tal, Wilkerson? Johnny, buenas noches. Bien, vamos a comenzar con nuestra sesión. Sí, bien. Bueno, el tema que vamos a trabajar hoy día es con respecto a las curvas definidas por ecuaciones paramétricas, ya sea en R2 o en R3. Con respecto a tu evaluación, para el día jueves ya vas a tener tu nota. Ya ese día me vas a indicar si hay alguna observación, ya, o hay alguna pregunta. ¿Sí? Además, indicarte que el día jueves tenemos una recuperación, ya después de nuestra sesión de clase, vamos a trabajar 2 sesiones, en realidad, ese día ya con eso pues nos nivelamos, ¿ya? Ahora, con respecto también al feriado, hay un feriadito, ¿sí? Que es en diciembre, parece que a nosotros no nos afecta en realidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, por esa parte creo que no hay problema, solamente nos falta esta sesión de nivelación, ya que lo vamos a trabajar este jueves. Ya, en nuestro caso, pues el feriado de diciembre no nos afecta. ¿Ya? Bien. El tema no es muy complicado. Esto nos va a ayudar bastante a trabajar lo que son aplicaciones como lo que es ecuaciones del movimiento, ya sea la posición, velocidad o aceleración. Eso lo trabajaremos en la siguiente sesión. Y lo que es, también es el cálculo de longitud de curva. ¿Ya? Entonces, saber parametrizar es importante, sobre todo pues para poder plantear estas fórmulas que vamos a indicar. ¿Ya? Entonces, vamos a definir lo que es una curva paramétrica. De acuerdo a ello, vamos a generar las ecuaciones paramétricas. Vamos a determinar la parametrización de curva usando diferentes métodos. Generamos algunos ejercicios, pues y con eso estaríamos terminando la sesión. Hay un logro para esta sesión. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante conoce e interpreta la orientación de las curvas y parametriza curvas en el plano y el espacio, ¿no? Para que así pueda modelar problemas de las ciencias básicas. Con respecto a la utilidad, esto nos permite calcular el área de una superficie lateral, también nos permite determinar lo que es longitud de curva, también nos permite también hallar lo que es el trabajo realizado por un campo vectorial. Eso también lo vamos a trabajar ya la próxima semana, empezaremos ya a abordar campos escalares y vectoriales. ¿Listo, Jesús? No hay problema. Ya, entonces bien. Bueno, entonces vamos a comenzar definiendo pues qué es una curva parametrizada, una curva paramétrica, ¿ya? Y como habíamos indicado al inicio, nosotros lo vamos a trabajar ya sea en R2 o en R3, ¿sí? Bien. A ver, vamos a considerar una curva que está en el espacio unidimensional. Entonces decimos que esa es una curva parametrizada si existe una función vectorial, un vector. Este vector parte del origen de coordenadas hacia el espacio. De tal forma que la curva que tú vas a parametrizar tiene que estar en un intervalo cerrado, ¿ya? Esta curva que se está señalando es una curva que puede estar en el plano o podría estar, pues, en el espacio, ¿ya? Vamos a comenzar definiendo lo que es la curva en el plano. Entonces, para ello vamos a colocar una curva cualquiera en este plano y lo que tenemos que señalar es que esta curva, pues, tiene que estar acotada, ¿ya? Ahí está. Entonces es muy importante, ¿ah? La curva que tú vas a parametrizar tiene que estar acotada, tiene que ser en un intervalo cerrado, ¿ya? Entonces vamos a definir una función vectorial, es decir, un vector que parte del origen de coordenadas hacia la curva. Esta tendría que ser pues nuestra función vectorial, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con él? Pues esta función vectorial, ya, por estar en el plano, este vector pues debería tener dos componentes, ¿sí? Una componente pues horizontal y una componente vertical, ¿no? Pero esas componentes tienen que estar pues parametrizadas, ¿ya? De tal manera que esta parametrización cumple si el t está en el intervalo cerrado de A B. Este parámetro t que estamos colocando es el parámetro tiempo, ¿no? Ya luego como aplicación, este vector r de t representa el vector posición.
el vector posición, pues para alguna partícula que se va a mover sobre esta curva, ¿no? Por eso es importante determinar la parametrización de la curva para saber cuál es la posición en cualquier instante de tiempo, ¿sí? Ahí está. Entonces, de esa forma, pues nosotros parametrizamos una curva en el plano. Solo es generar un vector que parte del origen hacia la curva. En realidad deberíamos trazar infinitas rectas, infinitos vectores, pero no vamos a trabajar con todos ellos, simplemente vamos a trabajar con un representante, ¿no? De la misma forma se trabaja pues en el espacio. Ya tú tienes una curva que se va a encontrar pues acotada, vamos a tener pues un inicio y un final. Igual vamos a colocar para un t igual a y un t igual a b. ¿Ok? Entonces, parametrizar esta curva significa que tú vas a trazar un vector que parte del origen hacia la curva. Ahí tenemos nuestra función vectorial. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que como ya estamos en el espacio, entonces esa función vectorial debería tener pues tres componentes, que depende de X, depende de Y, pues en este caso dependerá de Z, ¿no? Entonces ya tendríamos que trabajar con tres componentes, ¿sí? X de t, Y de t y tenemos el Z de t. Y esto funciona cuando el t pues pertenece al intervalo cerrado de A a B. ¿Ya? Entonces una función vectorial es generar un vector que parte del origen hacia la curva, de tal manera que este vector me indique qué es lo que pasa o cuál es la ubicación de cualquier partícula que se mueva por ella en cualquier instante de tiempo. ¿Estamos bien? Esto se puede también generalizar para R4, R5, R6, R a la 100, R a la 1.000.000, R a la N. ¿Ya? Podríamos trabajar en cualquier espacio. Pero, de acuerdo pues a nuestro objetivo del curso, debemos trabajar solo en R2 y en R3. Bien, no sé si hasta aquí tienes alguna pregunta con respecto a la parametrización de curvas. Lo que estamos mostrando solo es la estructura. Todavía no hemos mencionado el método para parametrizar. Solamente estamos verificando, estamos viendo cómo se expresa una función vectorial. Ahora, ¿cómo se parametriza la curva? Eso ya lo vamos a ir viendo pues más adelante, ¿no? Perfecto. Bien, entonces, como ya sabemos cómo es la estructura de una función vectorial, cómo es la estructura de la parametrización, de aquí lo que nosotros pues vamos a generar son las ecuaciones paramétricas. Y justo estas ecuaciones paramétricas pues me van a dar a conocer cómo es la estructura de cada componente. Entonces aquí lo vamos a mencionar. Vamos a mostrar la siguiente diapositiva, ¿ya? Entonces, ¿cómo definimos las ecuaciones paramétricas? Tú tienes una función vectorial, aquí está para el caso pues a la n. Luego yo lo voy a particularizar pues para R2 y R3, ¿no? Sobre todo como ejemplos, ¿ya? Porque es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces aquí, mira, tú tienes una función vectorial que tiene n componentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La red de correspondencia de la función vectorial se expresa en relación a ese punto que está en ese espacio. Aquí se está trabajando en un espacio n-dimensional, por lo tanto, un punto en el espacio n-dimensional debe tener n componentes. Entonces, lo que va a pasar aquí es que va a existir una relación directa, ¿no? Es decir, las componentes del espacio van a ser igual a las componentes ¿de quién? De la función vectorial, ¿sí? Ahora, esto se debe trabajar pues para un intervalo cerrado, ¿no? Me tiene que indicar el t debe ser en un intervalo pues cerrado. A eso se le llama ecuaciones paramétricas, ¿ya? A ver, profe, pues algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a colocar como una observación o observaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, trabajamos en R2, ¿ya? Tu función vectorial para una determinada curva tendría que estar expresado como x de t y y de t. ¿Vamos? Ahí está. Y de acuerdo a lo que nosotros pues hemos mencionado, ¿cuál ha sido? Tú tienes una curva de tal forma que trazamos un vector del origen, trazamos un vector del origen, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Como estamos trabajando en el R2, entonces un punto
que está aquí, está expresado como un par ordenado, pues. O sea, todos los puntos de esta curva están expresados por pares ordenados x punto y coma y. Por eso es que nosotros vamos a poder generar las ecuaciones paramétricas. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí o qué es lo que se va a formar? Se va a formar lo siguiente, mira. Esta primera componente, que es el x, tiene que ser igual a la primera componente de la función vectorial x de t. Lo mismo sucede pues con este y. Esta segunda componente, que es el y, tiene que ser igual a la segunda componente de la función vectorial. ¿Ya? Esto es posible si trabajamos siempre en un intervalo cerrado. Está. A eso se le llama pues ecuaciones paramétricas. ¿Ya? No es muy difícil hallar las ecuaciones, simplemente es comparar nada más. Profesor, ¿y qué pasaría si estamos en R3? Bueno, en el caso que estemos en R3, lo único que va a pasar es que tu función vectorial va a tener tres componentes: X, Y y Z. ¿Estamos? Igual aquí, ¿no? Si tú tienes una curva, pero ahora esto se encuentra en el espacio, ¿ya? Cuando tienes una curva y tú vas a parametrizar, trazas un vector, un R de t, ¿cierto? Aquí parte de algún origen. Bueno, el origen sería el espacio tridimensional, no el origen del espacio. Pero este puntito que pertenece a la curva, ese puntito está conformado por una terna, X, Y y Z. Eso significa que ya generando la equivalencia, ¿no? Vamos a generar nuestras ecuaciones paramétricas. Entonces, la primera componente ya de la curva tiene que ser equivalente a su parametrización. Lo mismo sucede con y lo mismo sucede con el Z. O sea, lo que se está haciendo, si se dan cuenta, es parametrizar las componentes en relación a un parámetro t, un parámetro tiempo. O sea, las tres variables tienen que depender de un solo parámetro. ¿Ya? Ahí está. Eso es muy importante que tú lo tengas presente. ¿Por qué? Porque de aquí nosotros ya vamos a parametrizar las curvas. Bien, ¿no? A ver, si tuvieras alguna pregunta lo puedes hacer. En todo caso, registra lo que estamos pues indicando. Bien, no sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Ya, entonces hasta aquí nosotros ya sabemos qué es una parametrización, qué es un vector en realidad, o qué es una función vectorial, que es aquel que va a parametrizar la curva. También sabemos cómo se expresan las ecuaciones paramétricas. Ahora lo que faltaría es cómo parametrizamos una curva. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a mostrar ello
Y lo vamos a hacer pues a través de un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ya que conocemos la estructura de la función vectorial y también conocemos las ecuaciones paramétricas, vamos a colocar pues un ejemplito, ¿ya? Ya, vamos a hacer esto mejor. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente, voy a compartir toda mi pantalla, ¿ya? Ujú. Ya vamos a generar una función cúbica, ¿ya? Cúbica, vamos a poner, ¿ya? Pero vamos a ponerle un intervalo, ¿sí? Vamos a indicar pues que el X se encuentre entre 0 y 2. Ya está. Vamos a quitar un poco de líneas. Ya está. Hacemos un recorte. Ya está. Ya esta es mi curva. Ya. Vamos a colocar aquí. Parametrizar una curva no es muy difícil en realidad. Es sencillo. Aquí estamos trabajando pues en R2. ¿Sí? Ya aquí vamos a colocar este puntito que tendría que ser pues el 2,8. Y ese puntito que está por aquí para nosotros sería el 0,0. Ya a estos vamos a ponerlo pues de forma ordenada. Ya A y B se le llaman extremos de la curva, ¿sí? Esos son los extremos de la curva C. Ya, y esta curva C está modelado por ¿quién? Por Y igual X al cubo. Ya, esta es tu ecuación, pues, es la ecuación de la curva en coordenadas, pues, cartesianas. Ya, cuando tú vas a parametrizar, ya, aquí tú tienes que tener en cuenta que cualquier punto de la curva está denotado por X punto y coma Y. Eso significa que yo tengo dos opciones para parametrizar. Significa que puedo parametrizar el X o puedo parametrizar el Y, como tú quieras. ¿Ya? En ese caso, ¿qué hacemos? Tú lo que tienes que hacer es trazar un vector que parte del origen hacia la curva, a cualquier punto de la curva. Trazamos un vector. Vamos a colocar aquí nuestro vector. ¿Está? Y esta sería para nosotros nuestra función vectorial, nuestro RDT. Eso significa que esta función vectorial debería tener como estructura dos componentes, un x de t y debería tener y de t. Esto es lo que nosotros sabemos por teoría. Además, tiene que encontrarse en un intervalo cerrado. Y a esto nosotros ya lo sabemos por definición. ¿Cómo es la estructura? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hallar las componentes y es hallar el intervalo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Ya, mira lo siguiente. Aquí tú lo que tienes que hacer es parametrizar una de las dos variables. Entonces tú dices, y entonces tú tienes aquí, no, sea, ¿ya? Colocas, pues no, sea x igual al parámetro t, ¿ya? Entonces tú tienes que darte cuenta, si tú estás parametrizando la variable x y tú estás generando extremos, tienes que darte cuenta las primeras componentes, ¿sí? Entonces vamos a indicar aquí que este t tiene que estar en el intervalo de 0 a 2. ¿Ves? Sea x igual a t, donde t pertenece a este intervalo. Ya hemos encontrado el intervalo para t. Ya hemos encontrado la primera componente.
Lo que nos faltaría es hallar la segunda componente. ¿Cómo hallamos eso? Tú lo único que tienes que hacer es trabajar pues en tu curva. Si la curva tiene como ecuación y igual a x al cubo, entonces ya se puede calcular el y. Solamente debes reemplazar. Colocamos t al cubo. Como ya he parametrizado ambos, eso significa que ya encontré mi función vectorial. Entonces, esta función vectorial ya parametriza la curva C y está expresado como t, punto y coma, t cubo, de tal manera que este t pertenezca al intervalo de 0 a 2. Bien, no sé si tienes alguna pregunta. Entonces, de esa forma, pues, hemos parametrizado la curva. Ahora, de repente, alguien dice, profesor, ¿y qué pasaría si yo parametrizo la otra variable? ¿Se puede? Claro que se puede. Ya, pero ahí tendríamos que trabajar considerando sea y igual a t. Ahora, cuando y está parametrizado, ya tengo que fijarme, pues, en las segundas componentes. Es decir, me voy a fijar ahora que esto va de 0 a 8. ¿Ya? Entonces tú vas a indicar, pues, ¿no? Cuando t pertenece, pues, al intervalo de 0 a 8. Sino que aquí hay un detalle, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes que trabajar con esta ecuación. Entonces tú lo que vas a tener es que t es igual a x al cubo. Y aquí tienes que hacer un pequeño despeje, ¿no? X tendría que ser igual a la raíz cúbica de t. Entonces, la idea es que cuando tú parametrices, pues hagas la cantidad o la menor cantidad de operaciones posible, porque el hecho de estar despejando a veces complica. Aquí no pasa nada, no es muy difícil, pero hay casos en que cuando tienes que despejar generas mucho proceso. ¿Ya? Una vez que has encontrado ello, entonces ya he parametrizado mi curva, ¿no? Entonces, mi curva está parametrizada por la siguiente función, que tendría que ser raíz cúbica de t, y tendría que ser para nosotros el t. De tal manera que esto se encuentre en el intervalo de 0 a 8. ¿Sí? Ahí está. Entonces, tú tienes aquí dos formas para parametrizar. ¿Ya? Tú puedes escoger la primera o puedes escoger la segunda, ¿no? Tú ya tendrías que decidir con cuál de las dos puedes trabajar. Ok, no es que en tu examen, pues en tu evaluación tengas que hacer todas las formas, ¿no? Sino solamente debes tomar una de ellas. Bien, no sé si tienes alguna pregunta. ¿Todo bien hasta aquí? Ya. Por favor, toma nota de ello. En todo caso, si hubiera alguna pregunta, algún comentario, lo podrías hacer. ¿Ya?
Bien, no sé si hay alguna pregunta. Entonces, de esa forma estamos parametrizando una curva que está en el plano. Asimismo, también podemos parametrizar en el espacio. Ya, hagamos un ejemplo respecto a ello. ¿Sí? Vamos para allá. Algo que también podemos comentar respecto a esto, ¿sí? Para cerrar, es que cuando tú le das una parametrización, de forma indirecta ya le estás dando un sentido. El sentido nos referimos, pues, cómo es el cambio, o sea, cómo es la dirección, ya sea que va de A hacia B o de B hacia A. En este caso, de acuerdo a la parametrización, como el intervalo pues es creciente, va de 0 a 2. Entonces, el sentido tendría que ir de A hacia B. Hay situaciones que se dan de forma contraria, sí, sí lo hay. Y a eso también pues hay que darse cuenta, ¿no? Y eso lo vamos a ver justo en el espacio, ¿no? Ahí lo vamos a analizar mejor. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo parametrizamos una curva que está en el espacio? ¿Ya? Entonces, mira. Aquí ya está graficado, ¿no? Aquí tienes dos superficies, tienes un cilindro parabólico y también tenemos otro cilindro parabólico. Tenemos una intersección de cilindros parabólicos. La intersección de estas dos ha generado una curva. Esta línea que ves aquí de color negro, esa es la curva en el espacio, ¿ya? Y ya nosotros sabemos, ¿no? Por definición, que toda curva en el espacio siempre se expresa a través de un sistema. Y igual 1 menos z cuadrado, y más x al cuadrado igual a 1. ¿Vamos? Esta vendría a ser, pues, nuestra curva en el espacio. La vamos a colocar, pues, por aquí. ¿Ya? Bien. ¿Qué más puedes observar de la curva? La curva, pues, tiene extremos, ¿no? Esos extremos ya han sido calculados. Tenemos el extremo A y tenemos el extremo B. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, en ese caso, pues vamos a considerar lo siguiente. Ya, ¿cómo parametrizamos entonces el? Ya, en ese caso, pues igual que hemos hecho en el problema anterior, tú tienes que decidir pues una de las variables. Ya, igual, aquí vamos a trabajar con algún punto, ¿no? Un punto que está en esta curva. Entonces tú lo que tienes que hacer es trazar un vector del origen hacia ese punto, ¿no? Trazamos un vector, ese es tu R de t, y ese punto pues sabes que es una terna, es un X, un Y, un Z. Entonces aquí tengo tres opciones para poder parametrizar, sería el X, el Y y el Z. Cualquiera de esas tres puedes parametrizar. Lo que sabemos por definición es que esta función vectorial, que es el R de t, nosotros ya sabemos su estructura. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, es un vector de tres componentes, ¿ya? Eso es lo que nosotros ya conocemos. Además, conocemos, bueno, que este intervalo tiene que ser cerrado, ¿ya? Entonces, nuestra tarea es encontrar el X, Y, Z parametrizado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Tú decides trabajar con una de las variables, pues, ¿no? Dice, de repente, quiero trabajar con el X. Entonces, tú dices, bueno, sea X igual a T. ¿Estamos? Si X es igual a T, tú tienes que fijarte la primera componente de la terna. Es decir, me voy a fijar 1 y 0. La primera componente, ¿cierto? Entonces tú dices, bueno, el intervalo es un intervalo siempre creciente, de 0 a 1. ¿Vamos? Eso significa que tú ya le estás dando, pues, un sentido, ¿no? Aquí tienes tú la curva. Tu curva es esta es la que estoy graficando por aquí. Esa es la curva, este es el extremo A, el extremo B. Entonces, como tú estás parametrizando el X, pues tiene que ir de 0 hacia 1. Entonces ya le estás dando un sentido, que va de B hacia A. ¿Te das cuenta? Ya le estamos dando pues un sentido. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, como ya has parametrizado pues el X, me faltan los otros dos parámetros. Y tú dirás, profe, pero ¿cómo voy a parametrizar? Para eso tienes la curva. Debes trabajar con sus ecuaciones.
Entonces puedo trabajar con con la segunda ecuación. Entonces al momento de reemplazar yo tengo que y más t cuadrado, este es igual a 1. Entonces despejando, y es igual a 1 menos t cuadrado. ¿Cuenta? Asimismo puedo trabajar con la primera ecuación. Aquí tenemos el y que es igual a 1 menos z cuadrado, pero recuerda que y ya se conoce, entonces reemplazas 1 menos t cuadrado es igual a 1 menos z cuadrado. Al momento de despejar, pues este z es igual a t. Eso significa que ya encontré una parametrización, entonces la parametrización para esta curva tendría que ser el vector de componentes t, 1 menos t cuadrado, y en ese caso sería el t. De tal manera que este t va de qué punto a qué punto. Bueno, en ese caso va de 0 a 1. ¿Estamos? Entonces, esa es una parametrización para esta curva. De repente alguien dice, profesor, pero yo no quiero parametrizar pues respecto a X, sino quiero hacerlo respecto de Y. Bueno, no hay problema. Igual indicas eso, ¿no? Sea Y igual a T. El intervalo para T, a ver, te fijas, la segunda componente también va de 0 a 1. ¿Ya? Ha coincidido, cosas de la vida. Coincide. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el sentido? Ahí quiero que te des cuenta lo que ha pasado. ¿Ya? A ver, aquí hay un detalle con respecto a la curva, a los extremos, ¿sí? Aquí estamos trabajando con ¿qué? Con el X, ¿no? Y el X, pues, va de 0 a 1, ahí está el sentido. Ahora estamos trabajando respecto a Y, pero mira cómo va Y, ¿ya? Lo vamos a pintar. El Y, profesor, va de 0 a 1, pero va de qué extremo a qué extremo, ¿no? Eso va de A hacia B. Entonces ya tenemos un sentido y justo va en el sentido contrario, ¿ya? Eso por ahora no afecta mucho, ¿no? Ya que no vamos a calcular el trabajo, pero ya cuando llegue su momento, este sentido va a ser muy importante, ¿ya? Entonces, si y es igual a t, puedo reemplazar en la primera ecuación. Se voy a colocar, pues, t es igual a 1 menos z cuadrado. Entonces, z es igual a la raíz cuadrada de 1 menos t. Solamente me faltaría, pues, el x, para eso trabajamos, con la segunda ecuación. Entonces, vamos a colocar aquí t más x al cuadrado es igual a 1, despejando x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos, ¿ya? En ese caso sería pues menos t. Entonces esta curva estaría parametrizada por ¿qué? Colocamos la raíz cuadrada de 1 menos t, el t y la raíz cuadrada de 1 menos t. Y esto lo vamos a colocar para un intervalo que también va de 0 a 1. Ahí está. ¿Sí? Entonces hemos encontrado otra parametrización, que ahí si deseas puedes también trabajar con el z, ¿ya? Entonces tendríamos que hacer pues el mismo proceso, ¿no? De repente le dice, no, profe, yo no quiero trabajar ni con X ni con Y, quiero trabajar con Z. Bueno, haces el mismo proceso. Sea Z igual a algún parámetro T, ¿sí? De tal manera que este intervalo para T siempre va de manera ordenada. Ya, ahora vamos a tener que pintar, pues va de 0 también a 1, ¿sí? Entonces aquí colocamos el intervalo de 0 pues a 1. Pero ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado pues es su sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora estamos trabajando de 0 a 1, o sea, de derecha a izquierda. Ya, entonces estamos trabajando en este sentido, ¿no? Para Z va de 0 a 1, entonces va de derecha a izquierda, ¿cierto? Ya está. Entonces hago el mismo proceso, pues si Z es igual a T, despejas, Y es igual a 1 menos T cuadrado. Y en ese caso, pues el X, al momento de operar, pues es igual a T. Entonces de aquí ya tengo mi función vectorial, que tendría que ser R de T es igual a T, 1 menos T cuadrado, y tendríamos pues por aquí
Ujú. Vamos a colocar, aquí habíamos puesto pues el sentido. Vamos a poner por aquí. Y de acuerdo pues a él también tiene un sentido, ¿no? Que tendría que ir de B hacia A. ¿Ya? Y aquí no te olvides colocar su intervalo, ¿no? Listo. Entonces, de esa forma estamos parametrizando. Aquí, como puedes observar, se ha trabajado con 3 parametrizaciones diferentes. Tú en el examen tienes que escoger una de ellas, ¿ya? La que quieres. Es por los puntos, pues. Fíjate que el intervalo siempre es de manera ordenada, va de menor a mayor, ¿sí? Siempre el intervalo va de menor a mayor. No existe el caso que se ponga de forma contraria. Eso dice que el intervalo no existe, pues, ¿ya? Entonces, como el intervalo siempre es creciente, tienes que darte cuenta de mayor a menor, ¿ya? Así es. Todo intervalo es un intervalo ordenado, por eso que se trabaja de menor a mayor, ¿ya? Claro, efectivamente, incluyendo negativos, de menor a mayor siempre, ¿no? Ya en ese caso, pues, el menor son los negativos, ¿no? Muy bien, no sé si tienes alguna pregunta, por favor, registra ello. Repito, solo debes parametrizar una de las variables, ¿ya? Y de acuerdo a eso vas calculando las otras dos. No es que tengas que hacer de diferentes formas, ¿no? Aquí lo estoy planteando, ¿ya? Porque existe el caso de que se pueda trabajar con X, Y y Z. Bien, por favor, toma nota de ello. Bien, me avisan cuando ya lo tengan para poder continuar, ¿sí? Profe, ¿cuántas curvas puede haber en un problema? En realidad, una curva solamente debería aparecer. Ahora, ¿cuántos tramos puede tener la curva? Puede tener varios. En realidad trabajamos con una curva, ¿sí? Y si aparecen varios tramos, bueno, todo en realidad pues es la unión de esos pequeños tramos, ¿no? Entonces,
En el caso de que aparezca, vamos a colocar esa situación, creo que tú te refieres a esto, ¿no? Vamos a colocar en R2 para empezar. ¿Está? Podría darse el caso de que tengamos una recta, otra recta, una parábola y ahí de repente otra curva, no lo sé, ¿ya? Entonces aquí, cada uno de esos es un tramo, pues, ¿no? Curva 1, curva 2, curva 3 y curva 4. Ya, creo que te refieres a eso. En realidad, tramos pueden existir infinitos, ¿sí? Pero todo es una curva. ¿Por qué? Porque esta curva C es la unión de la curva C1, la curva C2, la curva C3 y la curva C4. Es decir, la unión de estos tramos, de estas curvas pequeñas, generan la curva en el espacio o en el plano, ¿no? Ahí está. Entonces, en realidad solamente trabajamos con una curva. Ahora que esta curva se pueda particionar, ya es otra cosa. Eso significa que cada una de estas curvas se tiene que parametrizar, pues. Para ello debes generar un vector, ¿no? Para el un vector, para el otro vector, para el otro vector y para él, pues, otro vector. Entonces tienes que trabajar con 4 parametrizaciones, ¿no? Ahora, podría darse el caso que tuviera más tramos, sí, efectivamente, puede tener infinitos tramos, ¿sí? Igual tienes que parametrizar cada una de ellas. ¿Estamos de acuerdo? Claro, una curva es la intersección de dos superficies. Si hablamos de una curva en el espacio, así es. Por ejemplo, esta, pues. Esa curva, pues, está en el espacio, ¿ya? Ahora, ¿podría darse el caso que la curva sea una curva cerrada? Sí. Aquí, por ejemplo, es una curva acotada, pero no es cerrada. ¿En qué caso se presentan las curvas, pues, cerradas? Por ejemplo, cuando tú tienes un paraboloide y tienes un plano. Tú al generar intersección, esto genera, pues, una curva. Y la curva es una circunferencia. Como puedes observar, esa curva es cerrada. ¿Por qué cerrada? Porque el inicio coincide con el final, pues. ¿Sí? Sí podría darse el caso que tengamos curvas cerradas, ¿sí? ¿Ya? Y para ello, pues, tenemos que parametrizar. Bien, no sé si tuvieras alguna otra pregunta, espero haber respondido tus consultas, ¿ya? ¿Qué hace la parametrización? Como habíamos indicado, la parametrización lo que hace es darme como información cuál es la posición de una partícula que se mueve por esa curva en cualquier instante de tiempo. ¿Ya? Esa es la función vectorial, ¿no? Que como aplicación se genera como el vector posición. ¿Ya? Eso fue lo que habíamos comentado al inicio. ¿Ya? Entonces la función vectorial lo que me permite a mí saber es que para cualquier instante de tiempo yo puedo conocer cuál es la ubicación de la partícula a medida que se va desplazando, ¿no? Bien. Bien, veamos algunos ejercicios. Ya hemos hecho un par de ejemplos. Ahora vamos a formalizar esa parte, ¿no? Entonces acá dice, ¿no? Calcule una función vectorial que represente la siguiente curva. Esa es una parábola que va desde 0, 0 hasta 3,81. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener que graficar esta curva. En realidad la gráfica es una forma de representar, ¿no? ¿Ya? Por ahora tal vez no es tan importante, pero no está de más que tú hagas la gráfica. Al final lo haces con tu graficador, ¿no? No debería ser pues complicado, ¿no? Ya, entonces el y pues es igual a 9x al cuadrado. Ya, esa es la parábola, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es trabajar en un intervalo, entonces colocas entre llaves. ¿Cuál es el intervalo? Pues te fijas aquí, primera componente va de 0 a 3. Entonces vamos a colocar aquí el intervalo, tendría que ser pues para x de 0 a 3.
Entonces ya hemos graficado pues una porción, ¿sí? Bien, entonces esto es lo que nosotros necesitamos. ¿Está? Esta es nuestra curva. Y ahora esta curva pues debe tener extremos, ¿cierto? Eso es tu curva y esta curva tiene extremos, ¿no? El primer extremo sería el par ordenado 0, punto y coma 0, ¿no? Y este otro extremo tendría que ser para nosotros el 3, punto y coma 81, ¿no? ¿Ok? Entonces lo que queremos es parametrizar. Para eso vamos a trabajar con un vector. Es más, se parece a uno de los ejemplos que hemos hecho. ¿Ya? Entonces trabajas con un vector que va hacia la curva. Esa es tu función vectorial. ¿Ya? Y ya como sabemos, pues no, esta función vectorial debería tener dos componentes. De tal forma, bueno, aquí tenemos que trabajar con dos componentes, pues esto tendría que estar de A a B. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tú ya conoces, ¿no? Recuerda que esta curva tiene como ecuación y igual 9x al cuadrado. Entonces vamos a tomar una de ellas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, profesor, sea x igual a t. Entonces el intervalo para t tú lo conoces. ¿Por qué lo conocemos? Porque tenemos los extremos, pues. Entonces vamos a pintar la primera componente. De 0 a 3. Entonces el intervalo, pues, para t es de 0 a 3. Entonces, como x es igual a t, ya puedo reemplazar. Entonces vamos a indicar que y es igual a 9t cuadrado. Entonces nuestra función vectorial tendría que ser t, punto y coma, 9t cuadrado. Y esto se trabaja para cualquier intervalo o para cualquier t que está entre 0 y 3. Y esa es tu respuesta. Sí, efectivamente, Jesús. Ya aquí cuando colocas la función vectorial ya se está juntando x e y. Pues aquí están las dos componentes. ¿Sí? Y lo que haces aquí es encontrar la parametrización de la curva para cualquier instante de tiempo que está entre 0 y 3. O sea, en la función vectorial ya está tanto el x como el y. O sea, ya se está colocando ambas. Y se están colocando de forma parametrizada. ¿Por qué decimos parametrizada? Porque ambos dependen del parámetro t. ¿Sí? O sea, una Profe, función entonces, vectorial es aquella función que contiene a todas las componentes del espacio, pero parametrizada, es decir, que dependan de un parámetro. En este caso, el parámetro es el parámetro tiempo. entonces cuando evalúen y me tiene que salir igual. A qué te refieres con evaluar en Y? O sea, cuando ya no use X, cuando ponga sea Y igual a T, Ah, TE si sería de parametrizo de 0 a la ochenta y forma uno contraria, ¿te refieres a eso? Claro, mira, vamos a hacer lo contrario, ¿no? Entonces tú dices, a ver, sea Y igual a T, ¿no? Aquí el intervalo cambia, pues, ¿no? ¿Cuál es el intervalo? Tienes que fijarte, ahora va de 0 a 81, ¿ya? Cuando tú hagas el despeje, tienes que trabajar con su ecuación, bueno, y el x pues tendría que ser
la raíz cuadrada, porque debo despejar de raíz de t sobre 3, porque estamos despejando, ¿no? Entonces, tu función vectorial, ¿quién tendría que ser? Raíz de t sobre 3, punto y coma t. Cuando t pertenezca, pues, de 0 a 81, ¿ya? Vamos a comparar, ¿no? De repente, por ahí, podríamos pensar que son diferentes, en realidad es lo mismo. Ya, voy a trabajar solamente con los extremos del intervalo, ¿sí? Ya, para esta primera parametrización, vamos a considerar, pues, ¿no? Que t es igual a 0. Ya, voy a trabajar con los extremos, ¿parece? Entonces tú dices, a ver, si t es igual a 0, entonces, ¿quién será mi función vectorial? A ver, lo operamos, ¿no? R en 0, opéralo, ¿no? ¿Qué te sale por aquí? ¿Ves? R en 0, lo evalúas, 0, punto y coma 0. O sea, es el vector nulo. Justo coincide con este puntito, ¿cierto? Sí, podría darse caso que nos den ya la función vectorial y nosotros pues tenemos que identificar la curva. Sí podría darse el caso, ¿ya? Bueno, aquí está. A ver, si hago lo mismo para la siguiente, tú, por ejemplo, tomas el otro extremo, aquí lo reemplazas y te sale que tu función vectorial es también el vector nulo. Justo coincide con... Hasta ahí ya está coincidiendo, si te das cuenta, ¿ya? Ahora voy a tomar el otro extremo, ¿no? ¿Qué pasa si t es igual a 3? Justo el t es igual a 3 es el punto que está por aquí. Es el vector que va del inicio hasta el final. Entonces tú lo reemplazas, el r en 3, ¿a qué es igual? Lo operas, sería 3, punto y coma, 81. Mira, ¿ves? Entonces hemos encontrado este vector que va hasta el final. Que sería de aquí hacia aquí. Mira. ¿Ya? ¿Qué pasa si hacemos eso en la siguiente? ¿No? Pero aquí el extremo no es que vayas a tomar en el mismo valor, sino tomas en el extremo 81. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu función vectorial tendría que ser ¿quién? Lo operas, pues, ¿no? Raíz cuadrada de 81 es 9, 9 entre 3, pues te queda 3. Y el t, pues, es igual a ¿qué? 81. ¿Te das cuenta? Entonces, prácticamente es lo mismo. Sino que aquí el intervalo va de 0 a 3, aquí el intervalo va de 0 a 81. Pero todos los valores que tú le des para la segunda o para la primera, todos los valores van a coincidir, pues es que es la misma curva. Por eso que tú puedes escoger cualquiera de las dos formas para parametrizar esta curva. Así es, efectivamente Jesús, se hace con uno de ellos nada más. Tú ya decides con cuál. La idea es que cuando tú parametrices, sea la variable más sencilla, pues, ¿no? Para que no tengas que estar haciendo despejes, ¿no? O estar aplicando raíz cuadrada o logaritmo, exponencial, lo que sea, ¿no? La idea es que de frente tú pongas el parámetro y ya el otro sale directo, ¿no? Ya está. ¿Ok? Esa es la idea, pues, de parametrizar. Bien, no sé si por aquí tenemos alguna pregunta. ¿Todo bien? Ya. Hagamos este ejercicio. Aquí tenemos esto, ya es parecido al anterior. Hagamos el ejercicio número 3. Dice, tenemos un avión que se mueve sobre la curva en el espacio que se obtiene de la intersección de dos superficies. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos... Entonces lo que vamos a tener que hacer, pues, es hallar. Por ejemplo, aquí no me da la curva, ¿cierto? Normalmente la curva teníamos de dato. Pero hay ejercicios, por ejemplo, que no te dan la curva. Entonces tú tienes que hallar, ¿sí? Ahora, esto lo vamos a trabajar, pues, en el primer octante, ¿ya? Esto lo vamos a trabajar. Entonces, para ello vamos a graficar, ¿no? Es más, esto ya tú lo sabes graficar, lo hemos hecho ya muchas veces.
está. Y eso pues tú ya lo sabes graficar, ¿no? El que tenemos por aquí, tenemos un cuarto de círculo. Y luego utilizas pues tus rectas paralelas, ¿no? Está, trazamos tus rectas paralelas. Y ahora lo que vamos a trazar pues es el plano, ¿no? Aquí recuerda, estás trabajando en el sistema X, Y, Z. Los puntos son 5 y 5. Ahora vamos a trazar pues la traza en el plano YZ, que es un segmento de recta, ¿ya? Y vamos a considerar pues una curva. ¿Ya está? Vamos a ponerle pues otro colorcito. Y nuevamente usas el criterio de las rectas paralelas. Ya sabes que no está la variable pues, no está la variable, dice X más Z igual a 5. Vamos a cambiar, por aquí tendría que ser. Ya está. Y vamos a colocar rectas paralelas sobre la variable que no está, ¿no? Ya está. Y aquí se forma pues una curva en el espacio, ¿no? Eso ya tú lo sabes. Ese plano lo que hace es cortar al cilindro, generando una curva en el espacio. Esta es tu curva en el espacio. ¿Ya? Y justo nos pide pues parametrizar esta curva. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes pues hallen los extremos. El extremo A y el extremo B. Siempre que tengas una curva, ¿ya? Hay que hallar los extremos. Y eso no es muy difícil porque este justo coincide con el eje X. Tendría que ser el 5, 0, 0. Y este extremo B tampoco es complicado porque aquí el X vale 0, el Y vale 5 y el Z también es igual a 5. Muy bien. Ahora tenemos que parametrizar. Ahora, recuerda que la curva C, ¿sí? No te olvides, toda curva en el espacio siempre se expresa como un sistema. Ahí está. Ahora tú decides, pues, ¿no? ¿Qué parametrización tomar, ¿no? ¿A cuál de las variables vamos a parametrizar? Y aquí, pues, tú escoges cualquiera. A ver, ¿qué variable quisieras escoger? Coméntame. A ver, tú escoges. La lineal. En realidad me refiero a qué variable, pues no la ecuación, sino tú vas a trabajar con ambas ecuaciones, sino que debes escoger una variable. Recuerda que estás trabajando en el espacio, estás trabajando con la terna X, Y y Z. Tú tienes que tomar una de las tres variables. Tú decides, ¿no? Por ahí comentan el X, ¿no? Claro, efectivamente sería el X porque el X es el que más se repite, ¿no? Eso también sería como especie de una forma práctica. Entonces tú tomas, ¿no? Sea X igual a T. Si X es igual a T, tengo que fijarme cuál es el intervalo. Y eso es muy fácil, solamente te fijas la primera componente, mira. El X varía en la primera componente. Es más, cuando tú tomas esa parametrización, tú ya le estás dando un sentido. Estás yendo de B hacia A, porque siempre el intervalo va de menor a mayor. Ahí colocas una flecha nada más. Entonces ya me estás indicando el sentido. Si tú cambias de variable, cambia también el sentido, ¿no? Con el Y va a cambiar. Con el Z, pues, también cambia, ¿no? ¿Ya? Bueno. Entonces aquí yo ya tengo el intervalo, ¿no? Si X es igual a T, el intervalo tendría que ser para T. No te olvides, siempre es un intervalo ordenado. De menor a mayor, de 0 pues a 5. Ahora hay que parametrizar las otras dos variables, ¿no? Entonces tú dices, si X es igual a T, puedo trabajar con la primera ecuación y tendrías, ¿no? T cuadrado más Y cuadrado igual a 25. Entonces, despejando este Y es igual a la raíz cuadrada de 25 menos T cuadrado. Entonces, ya tengo, pues, la variable Y. Ahora, para el Z, pues, es más sencillo. Solamente reemplazo T más Z
igual a 5, entonces Z es igual a 5 menos T. Una vez que ya has parametrizado las tres variables, solo hay que formalizar, ¿no? Entonces tú dices, bueno, mi función vectorial que parametriza la curva C está expresado pues de la siguiente manera. T, raíz cuadrada de 25 menos T cuadrado. Y aquí colocamos pues nuestra tercera variable que es el Z, de tal manera que este T pertenezca al intervalo de dónde a dónde. De 0 a 5. Y se acabó. ¿Ves? Ahora, profesor, yo puedo tomar el Y, yo puedo tomar el Z. Repito, tú puedes tomar cualquier variable que quieras. Es una pregunta así podríamos tener en nuestra evaluación, ya en nuestra tercera PC. En este caso, si nos pide parametrizar e indicar el sentido, sí, solamente es cuestión de colocarle pues solamente colocar una flecha. Solamente es colocar una flecha, pues, y eso de acuerdo a tu intervalo, ¿no? Como estás colocando de 0 a 5, te fijas nada más, pues, ¿no? Va de 0 a 5. ¿Qué sentido? De B hacia A. Nada más. No, para el día jueves ya lo tendrías, ¿sí? Recuerden que es una semana en realidad. Mañana más tarde ya deberían tener sus notas. En todo caso, ya el día jueves me comentas si hay algún reclamo, alguna observación, ¿ya? Para poder ya subir eso al sistema. Bien, no sé si tuvieran alguna pregunta adicional respecto a ello, ¿ya? Y esto es lo que quería comentarte, pues, el día de hoy, ¿sí? Hoy ya estamos viendo la parte de parametrización de curva, un poco para ya cerrar esta parte. Recuerda que toda función vectorial se define a través de una función parametrizada, ¿no? Ahora, la cantidad de componentes de la función vectorial depende del espacio. Nosotros solamente trabajaremos en R2 y en R3, más no, ¿ya? Al menos por ahora. Y de aquí, de tu función, pues, vectorial, tú puedes determinar tus ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas también depende bastante del espacio, ¿no? Solo tienes que igualar las componentes de tu función vectorial con las componentes de cualquier punto de la curva, ¿no? ¿Ya? Y para que tú hagas la parametrización, como hemos colocado en los ejemplos, tú ya tienes que decidir qué variable tienes que parametrizar. No tienes que tomar todas las variables, solo debes tomar alguna de ellas, ¿ya? Que podría ser X, podría ser Y, o si estás trabajando en el espacio, podría ser X, Y o Z. Cuando tú tomas una de ellas, tienes que darte cuenta también que hay un sentido, ¿sí? Siempre fíjate tu intervalo, tu variación de menor a mayor. Ya con eso ya te das cuenta cómo es la flechita. ¿Sí? Bien. Y una pregunta, pues, ¿no? Que hemos colocado ha sido, pues, en R2. Una pregunta interesante, directa en realidad. Y una pregunta que hemos trabajado, pues, en R3. Y eso es una pregunta tipo evaluación, ¿no? Donde te van a dar las superficies, ¿ya? Y te van a pedir que parametrices esa curva. La próxima sesión ya estaríamos calculando lo que es la longitud de curva. Para eso necesitas trabajar con una parametrización.
¿Ya? Entonces es importante que ustedes pues practiquen esto. ¿Ya? Bien, entonces para comentarte, la próxima sesión estaremos trabajando lo que vendría a ser aplicaciones de curvas parametrizadas. Veremos la primera y segunda derivada de una función vectorial y luego trabajaremos la sesión de longitud de curva, ¿no? Entonces ya eso ya nos estaríamos nivelando el día jueves. Muy bien. No sé si hubiera alguna pregunta adicional, eso es lo que quería comentarte pues el día de hoy. En todo caso, no hubiera preguntas, ya nos estaríamos quedando pues aquí. Profe, ¿Sí? siempre hay dos ecuaciones, me dan la intersección, ¿me pueden dar una sola con la curva? O sea, la ecuación de la curva, porque, En realidad, o sea, toda curva en el espacio siempre se define como un sistema y ese sistema considera las superficies que se han intersectado. Si tú solamente colocas una ecuación, pues esa curva con quién se ha intersectado, pues no habría. Si aparece solamente una ecuación, esa es una superficie, no es una curva. ¿Ya? En la curva tiene que haber dos ecuaciones. Y sobre eso, pues tú tienes que encontrar su parametrización. puede haber tres superficies también intersectadas, profe. Podría podría darse el caso que aparezcan tres. En realidad, si estamos trabajando en el espacio, solamente deberían haber dos. Ahora, podría darse el caso de que una curva se pueda particionar y vamos a poner pues esta situación, ¿no? Por ejemplo, tú tienes aquí, estás graficando pues tu cilindro, ¿sí? Ya. Es que una curva en particular siempre trabaja con dos ecuaciones. Pero si tu sólido, que está aquí, tú generas de repente pues un plano por aquí, y esto lo que va a hacer es cortar, ¿ya? Tu sólido está particionado, en realidad aquí ya se forman dos sólidos, una que está aquí en la parte izquierda, y el otro sólido pues está en la parte derecha, ¿cierto? Aquí está, mira, habrían dos sólidos, ¿no? ¿Está? Pero tú, ¿qué es lo que quieres hallar? Tú quieres hallar la curva. Entonces la curva pues está generada, esta curva que estamos colocando aquí, ¿sí? Así, por más que yo haya colocado una tercera superficie, sigue siendo la intersección entre dos superficies, ¿no? Entonces eso lo trabajamos siempre con dos ecuaciones, ¿ya? Ya sea que puedas colocar más superficies, no habría problema. Igual aquí, por ejemplo, quieres trabajar con esta línea, esta curva, pero esa curva es el resultado de intersectar el plano, ¿con quién? Bueno, con ese caso pues tendríamos que trabajar con el plano que está arriba, ¿cierto? O sea, en realidad siempre toda curva en el espacio está generado por dos ecuaciones, por la intersección de dos superficies. Tres no, porque tres simplemente lo que hace es generar varios sólidos, ¿ya? Pero las curvas dependen bastante de dos superficies. Ah, ya, profe. El resto, más que nada para restringir dominio. Por ejemplo, cuando dice primer octante, ahí hay dos superficies más, ¿no? Claro, Ahí, efectivamente. Colocar una tercera superficie es para restringir, porque si trabajamos con este sólido que está en el lado izquierdo, la proyección es diferente a si trabajamos con el sólido que está en el lado derecho, porque su proyección sería ya diferente. ¿Te das cuenta? Entonces, más que todo, una tercera superficie lo único que hace, como tú mencionas, es restringir el dominio, que en ese caso le llamamos la proyección. ¿Ya? Bien. No sé si hubiera alguna pregunta adicional, ¿ya? En todo caso, nos quedamos aquí, ya nos estaríamos reencontrando pues el día jueves. Listo, chicos, sería todo por mi parte. Nos vemos la próxima sesión. Buenas noches. buenas noches, profe. Hasta el jueves. Viernes también creo hay una recuperación, ¿no? En este caso, el jueves. Hemos planteado para el jueves, de forma continua, tenemos la recuperación de clase. Ya, profe, buenas noches. Hasta el jueves. Nos vemos, cuídense.